¿Qué tal? Buenas noches. Les saluda Armando desde acá, desde la ciudad del Paso, Texas, frontera con Ciudad Juárez. Y contento de poder compartir con ustedes este tema del querigma, ¿verdad? El señorío de Jesús, o Jesús es el Señor, o cómo hacer, señor de, cómo hacer a Jesús Señor de mi vida dentro de este marco del querigma. ¿Verdad? Esto es, todo este querigma, que todo aquel que esté dentro de la iglesia, todo aquel que pertenezca a la renovación carismática, todo aquel que quiera empezar a conocer a Jesús, pues tendrá que pasar por este proceso del querigma, el primer anuncio, que pues todos los que estamos dentro de la iglesia, dentro de la renovación carismática, hemos pasado por este querigma, ¿verdad? Este primer anuncio que se nos ha dado acerca de Dios, de Jesús, que nos ha llevado a tener un encuentro con Jesús. Entonces, dentro de este marco del querigma, dentro de este proceso querigmático, bueno, yo voy a compartir con ustedes el señorío de Jesús. Pero antes de llegar al señorío de Jesús, pues es que ya hemos escuchado hablar sobre el amor de Dios, sobre este amor del Padre que nos tiene a todos, que nos ama incondicionalmente, ¿verdad? Desde la eternidad, con amor eterno te ha amado. Y que Dios quiere lo mejor para nosotros porque somos sus hijos, ¿verdad? Que aunque los montes, los valles, las colinas se muevan, mi amor de ti nunca se apartará, dice la palabra, nos dice Dios, te tengo tatuado en la palma de mi mano. Eh, no podemos experimentar este amor por el pecado que hay en la vida del hombre, ¿verdad? Desde que nuestros primeros padres pecaron, ahí en el Génesis 3 que nos habla de cómo entró el pecado en el mundo, pues no podemos experimentar este amor que Dios nos tiene porque el problema que tenemos es que somos pecadores, ¿verdad? Y tenemos un problema en nosotros que se llama pecado. Y todos somos pecadores, dice la palabra, carta a los Romanos capítulo 3 verso 23. Todos han pecado y todos están privados de la manifestación salvífica de Dios. Y entonces el pecado es parte de nuestra vida, somos pecadores. David en el Salmo 51 dice, pecador desde el seno de mi madre, en pecado me concibió mi madre. Entonces, pues somos pecadores, por eso no podemos experimentar el amor de Dios en nuestra vida, pero también dice la palabra, va hablando sobre esto del pecado, que si nosotros decimos que no tenemos pecado, estamos llamando a Dios mentiroso, pero que si confesamos nuestros pecados, ¿va? Él, Dios, por ser fiel y justo, nos perdonará. Y entonces, aunque nuestros pecados sean rojos como la grana, Él los quiere hacer más blancos que la nieve. ¿Verdad? Pero en nosotros está el pecado, tenemos ese problema que se llama pecado, pero hay alguien que ha venido a liberarnos del pecado, a destruir la obra del enemigo en nosotros. ¿Verdad? Entonces, eh, eh, hay alguien que ha venido a pagar el precio por nuestra salvación y ese se llama Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí, dijo Jesús, ¿verdad? Entonces conoceréis la verdad y la verdad los hará libres y Jesús viene a hacernos libres. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces Él viene a transformarnos, Él viene a liberarnos de la esclavitud del pecado, Él viene para que seamos libres, ¿verdad? Si confesáramos nuestros pecados, Él, por ser fiel y justo, nos perdonará, ¿verdad? Entonces, tenemos un abogado ante el Padre, ese se llama Jesucristo, que quiere decir Yahvé salva. ¿Verdad? Jesús quiere decir Yahvé salva. Entonces, Él es la salvación, no hay otro nombre. ¿Verdad? Así como Moisés levantó una serpiente en el desierto para que todo aquel que era mordido por la picadura de la serpiente, volteara a ver la serpiente de bronce que Dios le ordenó a Moisés que levantara, y todo aquel que mirara la serpiente de bronce se salvaba, no, no moría por la picadura de las serpientes. Así todo el que voltea a ver a Jesús podrá salvarse, ¿verdad? Podrá salvarse todo aquel que voltea a ver a Jesús. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Ese se llama Jesucristo. Necesitamos creerle a Jesús, necesitamos la fe para creerle a Jesús, ¿verdad? La fe es tener la certeza de que Dios va a actuar conforme a sus promesas. Necesitamos creer, la fe es creerle a Dios, ¿verdad? Creer que Dios tiene poder para transformar nuestra vida, creer que Dios envió a su Hijo Jesús y que yo acepto, que yo recibo, que yo le creo a Dios lo que Él me está diciendo en su palabra y porque me ama, ¿verdad? Y quiere lo mejor para mí, yo recibo esta salvación por medio de la fe. Por medio de la fe, o la fe es la manera que yo conecto esta salvación que Jesús ha venido a traer. Le creo que ha dado su vida por mí. ¿Verdad? Le creo que ha muerto por mí en la cruz y que Él quiere que yo
salve, ¿va? Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, dice la palabra. Entonces la fe nos lleva a creerle. Tenemos que creer en Jesús, tenemos que creerle a Jesús, tenemos que creer en Dios. La fe. Sin la fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra. Pues nadie se acerca a Dios sin antes creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. Entonces, sin la fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos la fe. Y esta fe nos debe llevar a una conversión, un cambio de vida, un cambio de mentalidad, un cambio de nuestra vida, nuestros actos, un cambio de actuar. Arrepiéntanse y conviértanse, o sea, cambien su vida, cambien su corazón, porque el reino de Dios está cerca, dijo Jesús. Entonces, ¿qué es la conversión? Pues la conversión es, si vamos a ir por un camino equivocado, vamos por un camino equivocado, ¿verdad? La conversión es volvernos al camino de Dios, ¿verdad? Conviértanse, ¿verdad? Arrepiéntanse, tomen otro camino, porque dice la palabra que hay caminos que al hombre le parecen derechos, más al fin del camino solo encuentra la muerte. Entonces, usted y yo, a través de la fe, nos conectamos con Dios, le creemos a Dios, le creemos a Jesús, y esa fe que nos lleva a creerle a Dios nos tiene que llevar a actuar de acuerdo a lo que creemos. ¿Y en quién creemos? ¿En quién se nos invita a creer? En Dios. Por lo tanto, tenemos que vivir la vida que Dios nos llama a vivir. Por eso, cuando a Pedro le preguntaron qué tenemos que hacer para vivir la vida que tú vives, Pedro les dijo en aquel discurso, arrepiéntanse y conviértanse. Cambien su vida, cambien su corazón. Entonces necesitamos la conversión. Conversión es volvernos a Dios. Volvernos a Dios, tomar el camino que nos conduce al Padre, tomar el camino que nos conduce a Dios. Y yo comparto con ustedes el señorío de Jesús, cómo tiene que ser nuestra vida cuando es vivida bajo el señorío de Jesús, porque el Padre ha puesto todo bajo los pies de Cristo, nos dice la palabra. Jesús es el Señor, Jesús es el Señor. Pedro lo dijo en aquella mañana de Pentecostés, cuando Pedro predicó, cuando aquellas almas se convirtieron. Les dio aquel discurso cuando le decían la gente, estás borracho, se pasaban y veían a Pedro cómo predicaba, y veían la alegría y todo lo que tenía como fruto de aquel encuentro, de aquel derramamiento del Espíritu Santo en su vida. Y le decían, están borrachos, y decían, sepan ustedes, no estamos borrachos como ustedes, pues apenas son las 9 de la mañana, sino que ha ocurrido, ha pasado lo que anunciaron los profetas, lo que anunció el profeta Joel, ¿verdad? En relación a Jesucristo, ¿verdad? Que era cómo lo clavaron, lo crucificaron, ¿verdad? Pero Dios lo resucitó de entre los muertos, Dios. Entonces Pedro empieza a hablar sobre este Jesús, ¿verdad? Que a este Cristo Jesús, a quien ustedes crucificaron, dieron muerte, el Señor, a este Cristo Jesús, el Padre, lo ha constituido Señor y Mesías. O sea, lo ha constituido Señor. ¿Qué es Señor? Señor es dueño, ¿verdad? Kyrios, pero dueño absoluto de todo. Entonces, cuando se habla de Jesús como el Señor, es porque a Jesús le pertenece todo. Por Jesús fue creado todo lo que existe, dice la palabra. Jesús es el Señor, ¿verdad? Entonces, sepa con certeza toda la casa de Israel, dijo Pedro en aquel discurso, que el Padre, que Dios ha colocado a Jesús, ¿verdad? Como Señor, como dueño absoluto de todo. A este Jesús a quienes ustedes crucificaron, el Padre lo ha constituido Señor y Mesías, es decir, dueño absoluto de todo. Ese es Señor, todo le pertenece. Por Él fue creado todo, y sin Él nada de lo creado existiría, dice la palabra. Lo ha constituido Señor, o sea, dueño de todo, y Mesías, o sea, lo ha ungido, lo ha enviado. Jesús es el Señor que el Padre ha enviado para salvarnos del pecado. Entonces, no basta, dice la palabra, el Evangelio de Mateo en el capítulo 7, en el verso 21, el Evangelio de Mateo ahí hablando del Señor a través del Evangelio. No bastará con decirme, Señor, Señor. O sea, Jesús es el Señor. Dice, pero no será suficiente, no bastará con decirme, Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Es decir, no porque yo le diga Señor, o sea, no bastará con eso. Yo sé que Jesús es el Señor, pero no bastará con que yo le diga Señor, Señor. Sino, dice Jesús, ¿verdad? Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. ¿Por qué? Porque no es suficiente con llamarle Señor, Señor, sino es necesario reconocerlo como el Señor,
como el Señor de los cielos, como el Señor de señores, como el único Señor, pero más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre. Es decir, el reconocer a Jesús como el Señor, el que sea el Señor de nuestra vida, el que sea el Señor de mi vida, me tiene que llevar a hacer la voluntad del Padre. ¿Va? Me tiene que llevar a hacer la voluntad de Dios. Es decir, yo creo en Jesús, yo lo recibo, yo lo acepto como el Señor, Él es el Señor. Entonces, por lo tanto, yo tengo que vivir como este Señor que es Jesús, ¿va? Quiere que yo viva. ¿Va? Y este Señor Jesús quiere que yo viva de acuerdo a lo que dice la palabra. Y quiere que yo viva en una vida santa. Y quiere que yo viva en una manera diferente. Y quiere que yo viva, que mi vida, como dice la carta a los Romanos, no siga la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense, renuévense mediante la renovación de esta mente. ¿Ya? Entonces, y lo que me dice Jesús, vivir de acuerdo a lo que dice Jesús, a lo que dice su palabra. Entonces no bastará con decirle a Jesús, Señor, Señor, sino es necesario hacer la voluntad del Padre. Por eso, aquel día muchos dirán, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado milagros. Entonces yo les diré claramente, nunca los conocí. Aléjense de mí ustedes que hacen el mal. ¿Por qué? Repito lo que dice la palabra. Porque no será suficiente decirle Señor, Señor, sino hacer la voluntad del Padre. Entonces el que Jesús sea el Señor, el que Jesús sea el dueño, el que Jesús sea el que yo viva bajo el señorío, significa que mi vida estará bajo la autoridad, bajo el dominio, bajo el señorío de Jesús. No, es decir, no haciendo lo que yo quiera, lo que yo desee, sino haciendo lo que Jesús quiera, ¿verdad?, para mí, y haciendo lo que Jesús ordena y haciendo lo que Jesús quiere que yo haga, ¿verdad?, para agradar. Entonces, no es suficiente, o no solo con decir Señor, Señor. Por eso San Pablo en la carta a los Romanos, en los Filipenses capítulo 2, ahí nos habla también de que Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, no se aferró a su condición divina, dice la palabra, sino que por obediencia aceptó la muerte y muerte de cruz. Y dice, por eso Dios lo engrandeció y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús todos doblen su rodilla en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Entonces Jesús es el Señor, pero el Padre le ha dado todo poder en el cielo y en la tierra a Jesús. Jesús mismo lo dijo, todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra, y Jesús es el Señor. Pero Jesús tiene que llegar a ser el Señor de mi vida. Jesús tiene que llegar a ser el Señor de tu vida. Es decir, vivir bajo la autoridad de Él, no haciendo lo que yo quiero, no haciendo lo que a mí me agrada. Yo tuve que entregar mi vida a Jesús. Tuve que aceptar a Jesús, sí, como el Salvador, aquel que había venido a salvarme, que ha venido a salvarme, el que entregó su vida por mí, el que derramó su sangre en la cruz. Pero no era suficiente eso, no es suficiente. Jesús es el Salvador. Y hasta la gente que no es religiosa, que no viene a la iglesia o que no tiene una relación con Dios diaria, sabe que Jesús es el Salvador, sabe que hay alguien que murió, pero no todos están dispuestos a que Jesús sea el Señor de su vida, o no todos están dispuestos a vivir una vida llevada bajo el señorío de Jesús, porque eso significa renunciar a todo aquello que va en contra de lo que Dios le agrada. Eso significa que tenemos que vivir de acuerdo a como Él quiere. Eso significa que Jesús, como el Señor de mi vida, estoy bajo su autoridad, estoy bajo su señorío. Es decir, que yo voy a buscar agradarlo a Él. Por eso la palabra nos dirá, no amen el mundo ni lo que hay en él. El que ama el mundo y lo que hay en él no puede agradar a Dios. O los que quieren agradar al mundo, la amistad con este mundo es enemistad con Dios, dice la palabra. Entonces, nuestra vida tiene que ser agradable a Dios. Nuestra vida tiene que ser agradable a Jesús. Mi vida tiene que estar sometida bajo el señorío de Jesús. Por eso, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Por qué? Porque nuestra vida tiene que ser agradable a Dios. Nuestra vida tiene que vivir agradando a Dios. Nuestra vida tiene que ser viviendo bajo la autoridad de Dios, bajo su dominio. Es decir, lo que yo deseo, las cosas que yo deseo, los deseos que brotan de mi carne, de mi concupiscencia, las malas palabras, mi manera de vestir, mi manera de divertirme, mis pensamientos, toda mi vida tiene que estar bajo su autoridad. Es decir, Señor, ¿tú estás de acuerdo con mi vida? ¿Es esto lo que te agrada?
¿Es esto, es esta la vida que yo tengo que vivir que te agrada? ¿Es esta manera de vestirme agradable a ti? ¿Es esta manera de hablar? Todo tiene que ser medido, todo tiene que ser pasado por esta autoridad de Jesús, por este señorío. Por eso, no todo el que me diga Señor, Señor, ¿verdad? Sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Entonces tenemos que, una vez que hayamos escuchado y hayamos avanzado en este querigma, tenemos que llegar a recibir, a aceptar el señorío de Jesús en nuestra vida, o hacer el señorío de Jesús en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque si no nuestra vida, como dice la palabra, ¿verdad? Antes ustedes fueron, y San Pablo enumera una serie de cosas que antes de conocerlo, de conocer a Dios, hacíamos. Y dice, de suerte que ustedes hoy no pueden actuar como quisieran. Y es cierto, nosotros hoy que conocemos a Dios, que conocemos a Jesucristo, no podemos actuar como quisiéramos o como antes hacíamos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo y tenemos que seguir viviendo bajo el señorío de Jesús. Que Jesús sea el Señor de mi vida quiere decir que yo voy a hacer las cosas como a Él le agradan. ¿Ah? Que Jesús sea el centro de mi corazón, que Jesús viva en mi corazón, que Jesús no quiere ocupar, hermanos, el 99.9 de tu corazón, Él quiere el 100%. Él quiere que tú le entregues todas las áreas de tu vida. Él quiere llegar a ser el Señor en todas las áreas de tu vida. Él quiere vivir las 24 horas del día en tu corazón, en tu vida. Entonces, tenemos que recibir a Jesús. Tenemos que conocer a Jesús como el Salvador. Pero Jesús tiene que llegar a ser el Señor de nuestras vidas, al que le rindamos nuestra vida, al que le digamos, Señor, ven y toma el trono de mi corazón. Señor, ven, ¿verdad? Y quiero que tú seas mi Señor. Quiero vivir, quiero pensar, quiero actuar, quiero moverme como tú quieres que yo viva, como yo quieres. Mis pensamientos tienen que ser de acuerdo a los tuyos. Mi vida tiene que ser de la más agradable para ti. Por eso yo te invito, Señor, esta noche que tú tomes el control de mi vida. Yo quiero someter mi vida bajo tu señorío, bajo tu autoridad, ¿verdad? Porque no es como mucha gente piensa, de la gente que no viene a la iglesia o que busca mejor pretextos para no venir. El estar sometido, el estar viviendo bajo tu señorío, es porque no, escuché una vez, ¿verdad? Que es como cortar nuestra identidad y como cortar nuestra libertad y nada de eso. Al contrario, cuando uno somete su vida bajo el señorío de Jesús, cuando uno somete su vida bajo este señorío, bajo esta presencia, su vida tiene libertad. Su vida se mueve en una libertad, no en un libertinaje. Y su vida se mueve de una forma como un olor agradable a Dios. ¿Ah? Por eso dice la Escritura, dice San Pablo, somos el buen olor a Cristo. ¿Ah? Somos el buen olor a Cristo. Y para muchos, ¿verdad? Es un olor que produce vida, pero para otros es un olor que produce muerte. ¿Verdad? Porque para nosotros, los que queremos agradar a Dios, los que queremos estar sometidos bajo su autoridad, bajo su señorío, ¿verdad? Tiene que producir vida para otros, pero también para otros que no están dispuestos a vivir o que rechazan esa vida que Dios quiere y que Dios nos invita a vivir. Para otros puede ser olor de muerte, pero para los que se salvan, dice, es olor que da vida, que lleva la vida, pero para los que se pierden es olor de muerte. Entonces, nuestra vida tiene que ser una fragancia agradable a Dios. Nuestra vida tiene que vivir sometida en un sometimiento que trae libertad, que trae paz, ¿verdad? Que trae que no trae amargura, sino que trae vida, ¿verdad? Que trae esperanza, que trae autoridad de parte de Dios para nuestra vida. Cuando nuestra vida está siendo agradable a Dios, es como el incienso agradable que sube a Dios. Por eso, hermano, que me escuchas, que estás caminando este camino del querigma, ¿verdad? Tienes que recibir a Jesús como el Señor de tu vida, ¿verdad? Y abrirle tu corazón y decirle, Señor, ven y entra en mi corazón y sé tú el Señor, sé tú el que ordene, sé tú el que mande en mi vida. Ya no quiero ser yo el que viva, sino que tú vivas en mí. Y que tú vivas en mí quiere decir que tú me vas a ayudar a dirigir toda mi vida, todas las áreas, mi área emocional, espiritual, mi área económica, mis emociones, mis diversiones. Señor, sé tú el Señor de mi vida, sé verdaderamente el Señor. Ven y toma el trono, ven y toma el trono de mi corazón, porque yo quiero vivir como tú me mandas, yo quiero vivir como a ti te agrada, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero hacer tu voluntad y quiero decirte que eres el Señor, ¿verdad? Que el Padre ha colocado todo bajo tus pies y que mi vida te pertenece, que mi vida te pertenece, que tú eres el dueño absoluto de mi vida.
que tú eres el dueño absoluto porque tú me has comprado, Padre, a un precio muy alto que es la sangre preciosa de tu Hijo Jesús. Tú eres el Señor. Por eso, Jesús, ven y toma el trono de mi vida. Ven y toma el trono de mi corazón. Ven y toma el trono, Señor. Y apodérate, aduéñate de mi vida. Aduéñate de mi ser. Para que mis pensamientos, para que mis sentimientos, para que mis palabras, mis acciones, todo te sea agradable, todo sea de acuerdo a ti. Por eso, Señor, hoy te proclamo como el Señor de mi vida, como el único Señor que tiene autoridad sobre mí. Amén. Hermano, ojalá y que en este proceso, en este camino de querigma que has comenzado, ¿verdad? O que has recomenzado, porque tal vez no sea la primera vez que has escuchado hablar o que has vivido el querigma, tal vez ya hayas vivido varios querigmas, ¿verdad? Pero siempre habrá un momento, una oportunidad para recomenzar, para retomar el camino que el Señor nos ha marcado, el camino al que el Señor nos ha llamado. Por eso, yo te invito a que continúes, que perseveres y que juntos podamos vivir una vida bajo el señorío de Jesús. Dios te bendiga.